Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo prueba de sonido porque en unos minutos más vamos a conversar con Guillermo Parvet y Waldo Paja sobre los sucesos del 18 de septiembre de 1810. Así que quedan cordialmente invitados para esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos. Agradezco a quienes me siguen en las redes sociales. Vamos a tener una muy entretenida conversación. Espero que la pasemos bien para que em, sepamos lo que se conmemora este próximo 18 de septiembre, día en que se conmemora la instalación de la primera junta de gobierno. ¿Ya? Eso es lo que se celebra básicamente. Pero la historia y la costumbre quisieron que este 18 de septiembre fuera las fiestas patrias, ¿verdad? De eso vamos a conversar en unos minutos más con Waldo Paga, escritor nacional, y Guillermo Parvet, también escritor. Así que vamos a esperar que se conecten para iniciar la transmisión. Y vuelvo a agradecer a quienes me siguen en las redes sociales. Por mientras, a quienes voy saludando en, en Instagram. Ya, Guillermo Parvet ya se unió, así que vamos a esperar que él se conecte. Me envíe la invitación. Y también, Waldo, quiero saber si me escucho bien, primero que nada. Quiero saber primero si me escucho bien, si alguien me puede decir que se escucha bien la voz, para poder, si es que puedo hacer alguna corrección en el audio, o de lo contrario, vamos a iniciar la conversación. Guillermo se conectó, así que voy a pedirle a él que me envíe la invitación para poder em, empezar la transmisión junto con Waldo Paga. Así que vamos a esperar a quienes se estén conectando. Vamos a tener una muy entretenida conversación. La idea es que ustedes también se conecten. Vuelvo a preguntar, amigos y amigas, ¿me escucho bien? Estoy usando unos audífonos con micrófono. Em, Así que saludo a quienes se están conectando. Vamos a esperar a Guillermo Parvet y em, y a Waldo Paga para que se conecten a las 7. Ya son prácticamente... Hola, Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias. Andrea, un saludo a quienes se van conectando. Ya vamos a comenzar prácticamente en un minuto. Em, Así que vamos a esperar que Waldo y Guillermo se conecten. Tengo entendido que Guillermo se conectó. Así que le voy a pedir a Guillermo que por favor pueda enviar la invitación para poder comenzar esta conversación. Les cuento que esta tertulia, este live, para quienes no conocen lo que estoy haciendo, lo inventé el año pasado, producto de la pandemia. Empecé a hacer transmisión en vivo con académicos, escritores, etcétera, para poder departir, poder conversar sobre esos temas. Hola, Andrea. Conversar ciertos temas de contingencia o de historia para extender la cuarentena. Ahora, bueno, no todos estamos en cuarentena, ahora como que se abrió un poco más el tema, pero la idea es conversar un poco sobre los sucesos del 18 de septiembre de 1810, así que vamos a esperar a los protagonistas para que ellos nos cuenten. Por mientras voy saludando a quienes se escuchan. Infante Marina Chile, hola, muchas gracias. Em, el 19 de septiembre hay parada militar, así que bien, ¿ah? Em, la parada militar, todo esto data de 1915. ¿Ah? Viene del gobierno del presidente Ramón Bajo Luco. Así que para ir aclarando un poco ciertos temas que es necesario aclarar. Vamos a esperar que Guillermo y Waldo se conecten. Yo ya le escribí a Waldo para que comencemos la transmisión. Ya son las 7. Así que vamos a esperar que se conecte Waldo y Guillermo. Vamos a ver que se conecten. Pues mientras espero estén bien, con su familia, celebrando estas fiestas patrias. La idea es justamente recordar, no el aniversario de Chile, pero sí que esta fecha, ¿verdad? La costumbre señaló entonces que los 18 de septiembre serían
las fiestas patrias. En el pasado, en el siglo XIX, habían 3 fechas. Era el 18 de septiembre, era el 5 de abril y el 12 de febrero. Y esto se perduró hasta 1835-37 más o menos. Y se clausuró por los excesos que se daban en las jornadas. Tienen que pensar, por ejemplo, que los 18 de septiembre pasados, estoy hablando del siglo XIX, las jornadas duraban semanas, ¿ya? Y la ingesta de bebida alcohólica era brutal. Por lo tanto, las personas, habían fallecimientos por linchamiento, por asesinato en las jornadas. Se prestaba para todo. Por lo tanto, de alguna manera eran incidentes graves que obligaron a las autoridades a solamente con el tiempo fijar el 18 de septiembre como la fecha de aniversario patrio. Pero sí, en algún momento el 5 de abril y el 12 de febrero fueron parte de los sucesos de independencia, perdón, de las celebraciones de fiestas patrias. Vamos a esperar que cuando se conecte Guillermo y comenzamos. Vamos a esperar que cuando Guillermo se conecten, porque es una conversación de 3. Y ustedes, por supuesto, pueden ir participando en esta tertulia. Y agradecer a ustedes. Ah, ya. Perfecto. Guillermo, y de ahí se sumará Waldo. Espero. Ahí está. ¿Cómo está, Francisco? Estimado Guillermo, ¿cómo estás? Un agrado dar mi saludo. Realmente un gusto, pues. Tanto ¿Cómo has tiempo. estado? Bien, gracias. Un saludo, estimado Guillermo. Y aquí se va a unir Waldo. Qué bueno, pues, ¿ah? Vamos a estar los 3 ahí. Y invitamos a nuestras amigas y amigos también a que participen. Si vienen ahí haciendo un asado, quizás, no sé, nos están viendo. Y ahí está Waldo. Estamos. Ahí ¿Cómo está. estás? Tú, Waldo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estuvo la fiesta? Sé que buena. Buena, sí. Súper contento con mi primer 18 con mi bebita. Sí, pues. Qué bueno. Me alegro. Fantástico. También me sumo. Sí, Francisco. Primero extraordinario. que nada, sí, primero que nada, muchas gracias a ambos por esta tertulia que se nos ocurrió, me acuerdo, en la última tertulia que tuvimos los 3, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí surge esta idea de conversar sobre las fiestas patrias, los sucesos del 18 de septiembre. ¿Por qué propuse este tema? Porque muchas personas todavía no saben lo que se celebra el 18. O sea, lo he notado en las redes sociales, lo he notado en los comentarios, muchos que no saben todavía qué estamos celebrando. Y sería bueno que empecemos a aclarar un poco los conceptos, ¿verdad? De poder ir contando un poco anécdotas, quizás, de también cómo han sido las fiestas patrias. A todo esto me escucho bien, ¿o no? Sí, perfecto. Así que, bueno, les dejo la palabra primero si quieren hacer un contexto o lo que estimen para entrar en materia. Si quieren comenzamos con Guillermo y de ahí después Waldo. Sí. Sí, mira, yo creo que es bien importante conversar de esto porque hay a mi modesto entender, hay una desfiguración de lo que se celebra el 18 de septiembre. El 18 de septiembre tú le preguntas a cualquiera que se celebre y dicen la independencia de Chile, cuando en realidad el 18 de septiembre de 1810, cuya independencia ya celebramos el bicentenario hace 11 años, no es la independencia de Chile. El 18 de septiembre fue una declaración de intenciones de ciertos criollos notables, incluso de españoles nacidos en la península, que eran funcionarios de la Capitanía General de Chile, de lealtad al rey de España. Lealtad porque el rey estaba detenido por Napoleón, que había invadido la península ibérica.
Entonces, el 18 de septiembre en ningún momento se habló de la independencia de Chile, sino que de la fidelidad, reiterar la fidelidad al soberano español. La independencia de Chile comienza a gestarse bastante tiempo después y se materializa como tal en el año 1818, el día 1 de enero, a mi juicio, en Concepción, cuando se firma el Acta de Independencia de Chile. O sea, si nosotros quisiéramos celebrar el bicentenario de la independencia, tendríamos que haberlo celebrado el año 2018 y no el 2010. Y tendríamos que haberlo celebrado 1 de enero de 2018. Esta discusión viene de hace siglo y medio y se ha mantenido en el espíritu nacional nuestra independencia el 18 de septiembre de 1810, cuando no fue tal. No sé qué opina Waldo de esto. Sí, ¿qué opinas, Waldo? Bueno, la verdad es que sí, tiene razón Guillermo, desde el punto de vista de como en el detalle, digamos, cuando uno quiere hurgar en ser preciso, por supuesto que la fecha de la independencia no es el 18 de septiembre de 1810 y lo que se realizó el 18 de septiembre de 1810 no fue una declaración de independencia. Y bueno, claro, efectivamente y está toda esta polémica de dónde se firmó finalmente el acta y bueno, todo esto al final yo creo que es un debate quizás para historiadores. Eh, la historia- Escúchame, Waldo, se te fue la imagen. ahí está. Un debate de historiadores Ahí encuentro está. yo, porque es un debate muy, digamos, de alguna manera científico, digamos, de precisar todo esto, pero mi opinión es que finalmente todos estos hechos van modelándose sobre la base no solamente de la precisión histórica que se puede hacer, sino que también de las costumbres y de hechos que a lo mejor no son históricos, sino que son políticos o de otro tipo que van modelando estas situaciones, estas celebraciones. Yo leía que, claro, la primera vez que se celebró el 18 de septiembre fue, me parece que en La Moneda con José Miguel Carrera, si mal no recuerdo, que ya es un hecho especial porque en el fondo se hizo en La Moneda, siendo que La Moneda no era el Palacio de Gobierno, pero ya se tenía en mente como un gran edificio, ¿te fijas? Y por otro lado, de alguna manera se dio inicio a un festejo tomando esa fecha. Y yo creo que esa fecha finalmente, yo estoy de acuerdo ya por la tradición que tiene, que evidentemente no se puede cambiar, y por otro lado pienso de que de alguna manera el 18 de septiembre es el inicio del proceso. O sea, no se podría haber celebrado la culminación de un proceso sin el inicio. Y siempre me ha hablado que en el inicio, evidentemente, que estuvieron muchos, digamos. Por ejemplo, Martínez de Rosa fue un gran promotor, digamos, de que la idea que había detrás del 18 de septiembre no era necesariamente digamos, convocatoria en favor del rey, sino que ir más allá. Bueno, los hermanos Carrera, por supuesto, y así uno va encontrando gente que dio inicio a este proceso, que fue un proceso que duró más de 10 años. Y bueno, yo me quedo con la tradición en el fondo, con la tradición del 18, que ya de alguna manera me parece que las tradiciones son importantes en un país, por lo tanto eh, creo que festejarlo es algo que ya no cabe sino hacerlo, ¿no? Así es. Es importante, amigos, y para quienes se están sumando, justamente dar cuenta de eso, la importancia que un país celebre sus fiestas patrias eh, bajo una circunstancia que sea. Waldo, Guillermo, ¿les parece si hacemos un poco el contexto de cómo partió este tema del 18? Porque siempre he sostenido que, y para efectos didácticos, para entender los sucesos del 18 de septiembre, hay causas que considero que son mediatas y causa inmediata. O sea,
Hay causas que, si uno analiza, fueron como detonantes para el proceso, pero hubo un acontecimiento en particular que no se dio en Chile, a todo esto, ni en América, sino que se dio en España, que finalmente precipitó los sucesos de esta constitución, de esta Junta de Gobierno. No sé si les parece, comencemos con Waldo. Waldo, no sé si te parece un poco analizar qué factores podrían haber incidido en los sucesos del 18 de septiembre, a tu juicio. Yo soy partidario siempre de leer autores que no sean de la comarca, por decirlo así, ¿eh? Sino autores que tengan una mirada un poco más distante, no necesariamente correcta, pueden equivocarse, pero que de alguna manera estén un poco alejados de los caprichos, digamos, de locales, ¿te fijas? Entonces, yo me acuerdo que hace muchos años vi un libro que estaba en inglés, que era de un autor que se llama Robert Harvey, y que después lo encontré traducido al castellano, y se llama Los Libertadores. Y él hace un historiador que hace un relato de todo el proceso y de la lucha por la independencia de América Latina entre 1810 y 1830. Y entre las causas que menciona como promotoras de la caída del imperio, digamos, en América, finalmente, es, entre otras, digamos, digamos, el decaimiento o, digamos, la decadencia del Imperio Español. ¿Ah? Porque el Imperio Español en alguna medida tuvo dos momentos. Uno fue el momento inicial, digamos, liderado por los reyes católicos y después por Felipe II y finalmente por Carlos V y después Felipe II, digamos, que yo creo que los reyes que vinieron después como que rindieron crédito a esos grandes reyes que fueron los reyes católicos, Felipe II, Carlos V, digamos. Pero llegó un momento en donde evidentemente que hubo un deterioro en la administración hasta que llegan los Borbones. Y los Borbones, digamos, nuevamente se produce un proceso importante, específicamente con Carlos III, que es el representante, digamos, del despotismo ilustrado en España. Y ahí hubo un cambio importante, pero luego que falleció Carlos III, el hijo de él, Carlos IV, y su nieto, Fernando VII, por decirlo así, no le llegaron ni a los talones. Y eso es algo que hay que analizar, porque hubo situaciones, digamos, en donde a la luz de, por ejemplo, de la Revolución Francesa o de otros momentos, digamos, hubo situaciones complejas en América, pero fueron digamos, de alguna manera apagadas, digamos. En Chile estuvo el tema el caso de los Tres Antonios, que fue como 1780, 81, por ahí. Los mandaron todos a Lima a enjuiciarlo. Creo que se salvó José Antonio de Rojas por influencia, al final lo trajeron de vuelta, pero en realidad hubo momentos antes, pero la corona española estaba suficientemente fortalecida como para evitarlos. El caso de Tupac Amaru también, qué sé yo. Entonces, pero yo creo que la decadencia del imperio es lo que, de alguna manera, es un factor que provoca que los criollos lleguen a la conclusión de que es el momento de tomar las riendas de su propio destino, por decirlo así. Siendo que en alguna medida ya lo habían hecho, porque España estaba muy lejos de América, y si bien es cierto, los gobernadores principalmente llegaban nombrados de España, eran personas que en alguna medida se quedaban a vivir para siempre. ¿Eh? Y el gobernador de Chile pasaba a ser el virrey del Perú y de alguna manera se quedaba siempre en esta región. No, es muy raro que volvieran. Entonces, pues más, como que se integraban a la sociedad americana y en alguna medida América ya se estaba gobernando sola, digamos. Eso por lo menos Jaime Izaguirre en sus libros, digamos. Entonces, ¿Waldo? eso como Sí, ahí, digamos, de la decadencia de España. sí, Guillermo, no sé si tienes alguna apreciación al respecto. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que reseña Waldo,
de la decadencia, de los deseos de ir independizándose, pero en rigor, ¿ah? O sea, cuando estamos hablando del 18 de septiembre, no es ni siquiera un esbozo de independencia, porque no puede haber un esbozo de independencia cuando le declara fidelidad, ¿no es cierto?, a la metrópoli, al rey español. Incluso esto en el año 1825, en pleno gobierno de Freire, se discutió y se analizó el tema de las fiestas patrias que ya se celebraban el 18 de septiembre. Y fue Freire quien puso sobre el tapete el tema de que no era la independencia de Chile y que la independencia de Chile tenía que celebrarse el día o 1 de enero de 1818, cuando se firma el acta, o en su efecto en febrero del mismo año, cuando se hace la segunda ceremonia en Santiago. Pero hubo detractores a esto, y los detractores no fueron por cosas de fondo. Los detractores en ningún momento dijeron, mire, no estamos de acuerdo porque la independencia sí fue en 1810, sino que la objeción que primó fue que no se podía opacar la fiesta de Año Nuevo por celebrar la independencia, y que iba a ser una fiesta demasiado extensa y que una iba a opacar a la otra. O sea, estamos hablando de que ya 15 años después del acta, ¿no es cierto?, de formación de este cabildo de Santiago, ya habían dudas de que se estaba celebrando en forma equivocada. Y primó, lo que dice Waldo, la tradición. Pero pasaron muchas cosas, desde el 18 de septiembre de 1810 hasta febrero de 1818. Fueron 8 años muy turbulentos. Se formó un congreso, y el primer congreso que se forma en Chile es un congreso realista. Es un congreso realista que reafirmaba y que trataba de gobernar esta provincia en nombre del rey. Porque el congreso no fue un congreso de patriotas, ni de chilenos, fue un congreso integrado por funcionarios españoles, por criollos, pero primaba la administración consciente de esta capitanía general para cautelar los intereses de la corona. Que ese congreso, digamos, termina con el golpe que da José Miguel Carrera en 1811, y a mi juicio, si queremos marcar un punto de inflexión, cuando comienza el proceso de independencia, comienza con José Miguel Carrera en 1811. Cuando él, siendo miembro de este congreso, y junto a Manuel Rodríguez y sus hermanos, en el fondo lo cierran y instalan una dictadura, pero una dictadura netamente patriótica y con deseos y con claras intenciones de independizar este territorio de la corona española. O sea, si no queremos llegar al final del proceso, que es 1818, pongamos como meta de partida de este proceso independentista el año 1811. Pero entre el 18 de septiembre de 1810, con don Mateo de Torres Zambrano, y en febrero de septiembre de 1811, Chile fue regido en forma autónoma, pero en nombre del rey. Y no hubo, y las fuerzas españolas que estaban destacadas en Chile apoyaban todo este proceso porque veían que era un proceso de lealtad al soberano. No hubo ningún conato entre aquellos que formaron el Congreso, ni entre quienes firmaron la declaración en el Consulado General de Chile, en el Consulado General de Santiago. No hubo ninguna algo oculto con los mandos militares españoles, porque todos estaban de acuerdo. Así que yo me quedo con esto de que es una cosa tradicional, que hay que mantenerla, porque después de 200 años es muy difícil cambiarla, pero sí que estamos celebrando equivocados. Sí, Waldo quería decir algo, y ahí hablo yo. Sí, yo creo que en el fondo
insisto, creo que podemos debatir mucho sobre, es interesante el tema de precisar las cosas, digamos, pero creo de que en el año 1808, ¿no es cierto?, cuando ocurrió la entrevista de Bayona y se produjo finalmente por secretaría, esto es como los partidos de fútbol, porque en fondo, como yo contaba la otra vez, en realidad Napoleón recibió la corona de Carlos IV, digamos. ¿Ah? No es que él se la... Porque la gente, cuando uno, me acuerdo cuando estaba en el colegio, decían, todo esto se produjo porque Napoleón invadió España. Entonces uno dice, oh, ¿cómo invadió España? ¿Cómo? Uno se lo imagina, no sé, pues, ¿cómo habrá invadido? En realidad, los franceses ya estaban en España, porque estaban en alianza desde la época, los españoles, los ingleses y los franceses han estado en alianzas unos con otros desde la guerra de los 7 años en adelante, más o menos en esa época, entre 1755 en adelante ya empezaron estos procesos de guerra y de transaca, de pacto y de cambio de territorio, qué sé yo. Me recuerdo haber estado en, no sé si fue en Luisiana, en donde ellos tienen 7 banderas, 7 banderas han pasado por distintas administraciones desde su origen. Entonces, lo que quiero decir es que en realidad acá lo que importa, digamos, es que hay un momento, que obviamente fue en 1808, pero en América eso se conoció, lo que ocurrió en España en 1810. Ahí tenemos la Junta del Virreinato de La Plata, ¿no es cierto?, que fue el 25 de mayo. Después tenemos en México, 16 de septiembre, Venezuela, no me recuerdo en qué fecha, pero todo este proceso es como un castillo de naipes que se fue dando en alguna medida comunicados, porque que no haya habido internet o teléfono significa que no haya podido cruzar a alguien la cordillera o venirse en barquito. De alguna manera, Chile fue uno de los últimos en incorporarse a este proceso que tenía toda esta lógica, digamos, de avalar al rey que estaba prisionero, ¿ah? Pero en realidad Fernando VII estaba con una pensión de Napoleón en un castillo en Francia y a lo mejor no podía gobernar, pero no digamos que estaba encerrado en las galeras, digamos. Entonces, y Napoleón, a todo esto, rápidamente le redactó una constitución a los españoles, y por ende a los españoles americanos, que entre nos era muy buena. Entonces, en realidad todo esto es una lógica muy politizada, digamos, y efectivamente nosotros lo que hicimos el 18 de septiembre fue declarar de alguna forma nuestra digamos, ligazón a España y confirmar nuestra adhesión a la corona, digamos. Pero todos sabemos que en realidad don Mateo ya tenía más de 80 años, 81, y que en realidad él se prestó para esta situación porque de alguna forma él se convirtió en el primer gobernador chileno, digamos, Claro, claro. y en el fondo fue un honor, digamos, pero él también sabía, y de ahí la frase aquí, porque él ya era gobernador, y después depone su cargo, lo pone a disposición y se transforma en presidente de la Junta, ¿te fijas? Que duró un tiempo más, no sé, yo creo que había muerto un año después, pero ese es un hecho importante. O sea, yo la verdad es que a don Mateo, que es un señor que todavía su casa está ahí en pleno centro de Santiago, una casa hermosa, digamos, que no sé, en su época fue un museo, hoy día lamentablemente parece que una bodega, no lo sé, la última vez lo era por lo menos, lamentable para una casa que ha cruzado con Chile más de 200 años. Y entonces ahí tenemos a esta junta, digamos, en donde participó el padre de los Carreras, don Ignacio de la Carrera, y la encabezó don Mateo, que dice la tradición que se fue caminando su casa Sí, hasta los tribunales de sí. justicia. De hecho, No, ¿te fijas? sí, de hecho, estimado Waldo, sí, sí, me gustaría, con el permiso de usted, hacer
encontrar un poco más de información. Bueno, en primer lugar, qué bueno que tocaste el tema, Waldo, y entiendo que la Casa Colorada está en restauración. Están en una plaza de restauración porque la van a amoblar, la van a ampliar, de hecho, y creo que termina en 2022, 2023. ¿Ah? Hace poco se adjudicaron unos fondos para justamente, bastante tarde sí. Hay que recordar que la casa sufrió daños severos por el terremoto 2010, pero ahora nomás se consiguieron fondos para la restauración. ¿Ya? En todo caso, concuerdo con Waldo que la casa por mucho tiempo estuvo bastante a mal traer. Incluso hay archivos de la década del 60 en que la Casa Colorada funcionó como galería comercial, de tienda. Claro, No sé si sí. recuerdan, no sé. Y después se transformó en Museo de Santiago y con los daños del terremoto quedó inhabilitada. Pero bueno, Sí. es importante, sí, Guillermo, antes y después yo. No, 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 si yo, mira, la verdad es que no quiero insistir en el tema, pero como estamos hablando del 18 de septiembre y de la independencia de Chile, quería hacer estas precisiones, sin ningún afán, digamos, de intentar cambiar el curso de la historia, porque esto se viene debatiendo, como decía, desde el gobierno de Ramón Freire. Y este tema también fue fue una bandera de lucha que tuvo un gran oficial, el general de la Cruz, un general muy arraigado en Concepción, eh, que participó en dos conatos de guerras civiles, y él en sus conversaciones, especialmente con los gallos de Copiapó, siempre hablaba de este tema. Y decía, nosotros nos estamos arrogando 8 años de independencia que nunca la tuvimos. Y eso era un general que había combatido en el ejército patriota, un general que después tuvo una gran figuración militar y política, no solamente en Concepción, sino que a nivel nacional. De hecho, fue uno de los cabecillas de la revolución de 1851 y de 1859, que luchaban, digamos, contra Montt y buscando también en la primera de ellas el federalismo. Pero yo creo que las tradiciones quedan y hay que mantenerlas, pero también hay que ser más rigurosos en cuanto a que no nos independizamos. No nos independizamos del momento que manteníamos el ejército español conviviendo con estas nuevas autoridades criollas, sin ningún conato, no tuvimos las cosas. ¿Cuándo se empezaron a complicar? Se empezaron a complicar y a tomar el cariz de una guerra civil, porque la guerra de la independencia fue una guerra civil, no fue otra cosa. Aquí no es una guerra de un Estado naciente contra una monarquía, fue una guerra civil porque todos eran criollos, con la diferencia de que, bueno, habían algunos oficiales peninsulares, pero la mayoría de los habitantes de Chile eran criollos, y esta fue una guerra entre criollos patriotas y criollos realistas. Por lo tanto, técnicamente fue una guerra civil que comienza esa guerra civil con el primer gobierno netamente chileno, que es el gobierno de José Miguel Carrera. Ahí se creó el Ejército de Chile, ahí se creó, primero se borraron todos los símbolos de la monarquía. La Universidad Real de San Felipe pasó a llamarse por decreto Universidad de San Felipe. El Instituto Nacional se crea como una entidad cívica patriótica. Desarraigada de la corona. Empiezan ¿no es cierto?, el deseo de transmitir todas estas ideas con la primera imprenta, el primer periódico, y todo esto surge con los Carreras. Podríamos hablar de que hubo un año de transición en la cual españoles, por decirlo de alguna forma, refiriéndome específicamente a las fuerzas de ocupación, que eran comandadas por oficiales españoles, en que hubo un statu quo y se miraba a estos criollos como unas personas prohombres que querían mantener, digamos, la lealtad a la monarquía. Pero la independencia no hubo un acto de independencia el 18 de septiembre de 1810. Sí, Y la independencia la marca el acta. Y exactamente. también la independencia la marca
el momento en el cual se toma poder material del territorio. Y el poder material del territorio, salvo la guerra que siguió a la guerra a muerte en el sur, en Chiloé, se toma después de la batalla de Maipú, cuando viene el gran desastre, digamos, de las tropas de élite de España. Así es. Así Amigos, esa es mi visión, digamos. sí, no, me parece bien y de hecho justamente concuerdo con ambos. Bueno, quiero primero que nada también a nombre de ustedes saludar a quienes nos están saludando, ¿no es cierto?, en esta transmisión y efectuar una precisión sobre el lugar donde se efectuó el Cabildo Abierto, porque muchas personas en Santiago piensan que fue, como Waldo mencionó, en la Casa Colorada. O sea, que la Casa Colorada fue la residencia de don Mateo Torres Zambrano. De hecho, corrígeme si me equivoco, debe ser uno de los pocos inmuebles coloniales que quedan en Santiago, junto con la iglesia de San Francisco, pero la Casa Colorada se mantiene, bueno, obviamente con el tiempo va cambiando, pero se mantiene al menos normal. Y además, entonces muchos se preguntarán, ¿dónde se efectuó entonces el Cabildo? El Cabildo Abierto se efectuó en el entonces Palacio Real del Tribunal del Consulado, ¿ya? Un edificio que databa de principios del siglo XIX, 1808 creo, que se construyó por ahí. Y este palacio tenía un salón amplio, porque había en Santiago un salón para cabildos. El cabildo, a todo esto, era una institución que data desde la conquista. De hecho, fue un cabildo el que nombró a Pedro Valdivia como el primer gobernador de Chile. Pero la Ojo, gracia que tenía... ojo. Hablando de precisiones. Sí, por favor. Sí, efectivamente, la Casa Colorada es la casa de don Mateo, digamos, no fue ahí, ahí se produjeron las tertulias, digamos, y las reuniones Sí, en la noche, digamos, sobre todo con los hijos de don Mateo, que a todo esto don sí, Mateo era pariente de don José Miguel, digamos. De hecho, hay parientes de Mateo Torres Zambrano actualmente, eh, y son parientes con los Carreras. Y bueno, y él se fue caminando, claro, cruzó, llegó a la calle del Rey, que era la calle Estado, Estado Rey, y cruzó, se compró unas palomitas de maíz, y siguió caminando, se comió un hot dog, y siguió, y llegó ahí a la calle Paseo Humada, siguió caminando, llegó a la esquina donde está el Museo Precolombino, ¿no es cierto?, que esos eran unos tribunales también. De hecho, el Museo Precolombino es un edificio, yo diría que, no sé si de la época, pero es más o menos muy antiguo, digamos, y donde se produjo la sesión del Cabildo Abierto, en el fondo es como decir, el Cabildo es como que el municipio hubiese hecho un cabildo, ¿no es cierto?, se produjo en las instalaciones de los tribunales del consulado, que curiosamente los tribunales consulados eran tribunales comerciales, cosa que Chile nunca ha tenido. Todos los temas comerciales son equivalentes a los temas civiles, por lo tanto se ven los juzgados civiles y si no, por arbitraje, digamos. Pero el ordenamiento jurídico español sí tiene tribunales comerciales que eran estos, que estaban donde después se construyó la corte, el edificio de los tribunales de justicia, porque en el fondo, si tú te fijas, tú has ido al edificio de la Corte Suprema, ahí estaban antes, como era más chiquito Santiago, ahí estaban todos los tribunales civiles, estaba la Corte de Apelaciones, y después, cuando se creó la Corte Suprema, que se creó después, se instaló también ahí, ¿te fijas? Entonces, pero, y nuevamente la tradición, o sea, un edificio que se podría haber conservado, no se sí, consideró, se demolió, que fue en los sí. tribunales. Y De la hecho, entrada de ese edificio estaba sí, justamente donde está la Plaza Monvaras. Ese era el frontis del edificio. Miraba hacia la iglesia de la compañía, donde está el Congreso, el ex Congreso ahora. en nuestro Congreso, sí. Imagínate Claro. que Sí, lo único que queda del edificio es una reja que alguien habrá sí, encontrado, si es que es, digamos, y la tienen casi como un amuleto, digamos, pero es lo único, o sea, a nadie nadie pensó en la época que construyeron a fines del siglo XIX, principios del XX, simplemente lo demolieron nomás, por viejo. Ahí sí, se denota un poco la falta de visión de las cosas, digamos. Lo que tú mencionabas, la Casa Colorada, yo afortunadamente no la vi como centro comercial,
porque esto fue la época, me parece que debe haber sido la época de Meki, de Patricio Meki, cuando fue alcalde, que lo transformaron en un museo, ¿te acuerdas? Con estos monitos de Serreitus, que es un señor apellido Gutiérrez, que tiene todas estas, digamos, Miniatura. recreaciones, miniaturas de madera, que están principalmente en el museo. Bueno, todo esto, el museo estaba hecho en base a muchas representaciones de Serreitus, y si tú me hablas de casas, si tú caminas por la calle Compañía hacia el otro lado ahora, hacia San Antonio, o Trágame Tierra, digamos, a la casa, y hay una placa, digamos, donde Manuel Montt. vivió Manuel Montt, donde nació Pedro Montt, y hay una placa ahí, no sé si llamarlo centro comercial, pero para que vean Son boliches. lo que son las cosas, digamos. Sí, y amigos, y otro dato sobre el desaparecido edificio del Juan Tribunal del Consulado. Bueno, en ese lugar se efectuó el cabildo abierto. De hecho, como mencioné, tenía un salón amplio, por eso se efectuó ahí, ya porque albergó a 450 personas. ¿Ya? Y bueno, este edificio aparte tiene otras bondades, tuvo otros hechos históricos importantes. Fue en ese lugar donde José Miguel Carrera promulgó el reglamento constitucional de 1812. Imagínate. Lo del cabildo abierto. Son dos hechos ya. El tercer hecho es que en ese mismo lugar, en ese mismo salón, Bernardo Higgins aplicó su cargo en enero de 1823. Tenemos tres. Imagínate. En ese mismo edificio, Manuel Blanco Encalada juró como el primer presidente de la República en 1826. Tenemos cuatro. Como presidente, ¿no? Claro, primer cargo como primer presidente, porque antes existía la figura del director supremo y ahora surge la figura del presidente. Digamos, no, ¿Mm? no primer gobernante de Chile, pero sí el primero. Claro, primer presidente con el título de presidente de la República. Después funcionó la Biblioteca Nacional en ese lugar, como un hecho quinto si la quieren tomar. Y cuando estaba funcionando la biblioteca, a un costado comenzó la construcción del Palacio de Tribunales. Y en 1915 hay fotos, incluso los que me siguen en las redes sociales, voy a postear estos días la foto del Palacio de Tribunales a medias. O sea, la primera fase lista, y a un costado estaba todavía el edificio, el palacio, todavía. Y resulta que en 1915 tienen que demoler todo ese edificio para construir la segunda fase del palacio. Lo que a mi juicio, y concordarán conmigo, fue un crimen patrimonial del porte de, no sé, de una catedral, pero el porte pero gigante. O sea, imagínense votar el edificio donde se desarrolló el cabildo abierto. Y tanta historia como tú nos relatas. Es equivalente, deben ser los mismos personajes que demolieron el puente Calicanto. Sí. Claro, entonces, y como dice Waldo muy bien, si ustedes van al Palacio de Tribunales van a encontrar el acceso, creo que el acceso a la oficina de los ministros de la Corte, ¿no? Es que siempre... Eso al segundo piso, pero entrando por una escalera que está, digamos, Claro. a la izquierda al fondo. No es tan fácil, no es la escalera principal, es una escalera secundaria, digamos, donde está esta reja, digamos. ¿Sí? Claro, y hay una placa que bastante poco, se ve poco de lejos, donde dice que en este lugar se efectuó. Y de hecho concordarán conmigo, no sé, siempre en mis redes sociales para quienes me sigan, siempre protesto los 18 de septiembre de por qué, a ver, el 18 de septiembre se hace el Te-Deum, ya, perfecto, bien. El 19 de septiembre la carrera del ejército, la parada militar, bien. Pero siempre he sostenido, y para que los amigos en Chile sepan por qué se está celebrando el 18, que no estaría de más, pienso, algún acto en el mismo lugar donde se desarrolló el cabildo. El cabildo abierto fue convocado a las 9 de la mañana, empezó a las 10, sí, a las 10 de la mañana. ¿Por qué no hacer un acto a las 10 de la mañana del 18 de septiembre en el mismo lugar donde se desarrolló? En este caso, dentro o fuera del palacio, no lo sé. Pero yo pienso que tenemos que pagar una deuda histórica en ese sentido. O sea, si bien no estamos celebrando acá una batalla, un combate o algo así, es un acto, como bien decía Guillermo, como dice Waldo, que no estamos hablando de un acto en que se proclama la independencia, ni mucho menos, pero fue, en términos futbolísticos, el puntapié inicial para lo que fue el proceso. Que quizás los asistentes no tenían idea de lo que estaban haciendo, o sea, las repercusiones que podía tener. Y si un país quiere rescatar su historia, yo creo que habría sido muy bueno
ojalá se dé en algún momento, que los próximos 18 de septiembre las autoridades del gobierno de turno, la autoridad del Poder Judicial, porque ellos son los que albergan este escenario histórico, realizan un acto ahí. Porque eso, a ver, primero, pagamos una deuda histórica en ese sentido. ¿Ya? Segundo, dar a entender a las personas que en ese lugar se efectuó el cabildo abierto y enseñan historia. ¿Entiendes? No sé si concuerdan conmigo un poco con la idea, o si alguien tiene alguna otra idea, bienvenido sea. Guillermo, y después vuelvo. No, yo comparto absolutamente lo que tú dices, porque son las únicas formas de ir rescatando en forma masiva, porque no sacamos nada con rescatar la historia en forma documental, sino que, que vaya permeando al grueso de la población el conocimiento histórico real. Y eso sería algo tan simple como colocar una ofrenda floral donde fueran las máximas autoridades de la República, ahí donde está la Plaza Mombaras, y a mi juicio no causaría ningún daño al erario nacional colocar un monolito pequeño con una placa que indicara un poco, existe adentro del edificio de los tribunales, Sí, pero afuera, en la plaza, porque el edificio no estaba donde hoy terminan los tribunales. El edificio estaba donde hoy está la Plaza Mombara, ocupada hacia atrás también, pero no nos olvidemos que la arquitectura española, el urbanismo español, dejaba veredas de 4 pies de ancho, que vienen siendo como 1,20 m, por lo tanto de 1,20 m de la cuneta hacia el Palacio de los Tribunales estaba la edificación, eran veredas muy angostas, igual como se ve al frente en el edificio del Congreso. Entonces colocar ahí un monolito, porque ahí fue ese evento tan importante, y no solo eso, sino que todo lo que tú nos has recordado también ahora. Ahora, a propósito de edificios antiguos y todo, tú hablabas de que ahí asumió el primer presidente de Chile, Manuel Blanco Encalada, ¿no? sí, Eh, con el título de presidente de la República, claro. claro. Y hablando de edificios históricos, afortunadamente la casa de Blanco Encalada está muy bien tenida y muy bien restaurada. La casa de descanso de fines de semana, que esa casa estuvo abandonada mucho tiempo, fue parte de un fondo muy grande y hoy día está en excelentes condiciones, que es donde hay está justo frente al Mall Los Dominicos, en Avenida Colón, al llegar a Padre Hurtado. Esa fue la casa de recreo, de descanso de fines de semana de Blanco Encalada. Incluso tiene muebles de la época, muy bonita. Y Chile Perfecto. no puede seguirse dando este lujo de demoler para urbanizar de nuevo, que es una cosa que nosotros no la vemos en países desarrollados, donde se mantiene todo. En Estados Unidos hay barrios horribles, pero que tienen historia. Todo este barrio de Tribeca, que eran puras fábricas y hoy día son loft, mantienen el aspecto del siglo XIX, de comienzo del siglo XX. ¿Para qué vamos a hablar de Europa? Entonces, podríamos nosotros cuidar un poco más, porque no nos olvidemos que tenemos terremotos cada 5 o 6 años que nos destruyen mucho. Entonces, por lo menos no destruyamos por nuestra cuenta para construir edificios de cristal. Y Claro, Santiago tiene muy poco que mostrar, excepto el plano céntrico, donde está, ¿no es cierto?, el edificio de la Municipalidad de Santiago, que son edificios retocados. El de la Municipalidad es un edificio que se retocó en 1908, se le hizo una nueva fachada, pero dentro conserva lo antiguo, y quizás el mejor conservado de todo sea el edificio de la Real Audiencia, que es donde está el Museo Histórico Nacional. Ese tiene una esencia histórica y está muy bien conservado. Y también el Palacio de los Gobernantes de Chile que hubo, que es donde está Correos de Chile. sí, Pero fuera de eso no tenemos mucho más que mostrar. sí. Waldo, te dejo la palabra. Muy No, bien, Guillermo, sí, concuerdo. hay muchas cosas muchas iniciativas que se pueden hacer, ¿eh? Pero la verdad es que el daño ya está hecho ya, o sea, ya desapareció ese edificio y el edificio de la Corte Suprema tiene su propia tradición, es un edificio que se ve grande pero es pequeño, digamos.
como para hacer un acto al interior. Yo creo que quizás, como dice Guillermo, algún antecedente afuera, algo que... pero aquí el tema pasa porque se incorpore la educación cívica en los colegios en forma obligatoria. No sé si es obligatoria, digamos, pero aquí tú puedes poner monolito, estatua, lo que queráis, pero la gente no tiene idea, pasa por el lado de una casa, una calle, y está pensando en otras cosas, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, la verdad es que falta tradición, pero también falta educación, y yo creo que ahí es donde las autoridades tienen que poner el hincapié, digamos, porque sin educación tú vas a ver que los errores se cometen 1000 veces, digamos. O sea, yo, la verdad es que ya prefiero, a mí me da dolor de guata cada vez que veo el puente porque además el puente que reemplazó al puente Calicanto también de alguna manera tiene una tradición, porque es un puente construido en la fábrica de Eiffel, digamos. O sea, en sí mismo el puente de fierro, de hierro que está ahí cruzando, o que cruzaba, digamos, que no sé ni siquiera si está, digamos, ahí donde estaba en la Avenida La Paz, tiene su propia tradición. Pero cuando uno se da cuenta que demolieron, es como haber demolido, no sé, las pirámides de Egipto, ¿te fijas? O sea, por otro lado, hay que también ser muy realista, digamos, en el sentido de que si yo cuando leo el libro de Harvey y habla de toda la independencia de América Latina, y en alguna parte menciona Chile, y dice Chile una lejana capitanía. O sea, Chile en realidad era un lugar muy tranquilo, donde la gente vivía muy tranquila, digamos, pero era el fin del mundo. O sea, lo que pasó en Chile, nadie le importó, y hasta el día de hoy nadie le importa, digamos, ¿te fijas? Entonces, en cambio, lo que pasó en Buenos Aires, porque Buenos Aires en realidad era un centro comercial de facto. O sea, los españoles, la administración española obligaba a que todos los productos que se vendieran se fueran por tránsito por Lima. O sea, tenían que de alguna manera llegar desde el puerto de Buenos Aires, mandar todo a Lima, y de Lima llegaban, uno podía solamente conversar con Cádiz y otro puerto, no me acuerdo ahora cuál es, y punto, digamos. Entonces, Buenos Aires se transformó en un puerto de facto de un comercio, digamos, clandestino, y por eso se surgió, digamos, hasta transformarse en una especie de Nueva York de América del Sur. Entonces, bueno, Chile, en cambio, mira, Chile era una capitanía y una audiencia. Le decían Reino de Chile, pero en realidad la principal, digamos, importancia de Chile era estratégico-militar. Siempre fuimos un punto militar, digamos. ¿Y por qué? Por el Estrecho de Magallanes. O sea, el fuerte de Valdivia, el regimiento de Chiloé, lo que hacía era resguardar el Estrecho de Magallanes de los piratas, los corsarios ingleses y holandeses, y punto. Esa es su única lógica, digamos, ¿te fijas? Entonces, también hay que entender un poco y entender el contexto global. Nosotros, yo creo que hicimos de Chile un gran país, siendo que éramos una provincia dentro de una provincia, y con gente que en un principio no estaba muy motivada, digamos. Y ahí vino José Miguel y todo el proceso. Y lo otro que quería decir era de que todos estos procesos no son aislados. O sea, cuando Chile se independizó y se creó se dictó una constitución, varias constituciones, varios ensayos constitucionales, en realidad todas las normas jurídicas que siguieron existiendo, porque nosotros somos herederos de un ordenamiento jurídico español, en alguna medida las normas jurídicas eran las mismas. O sea, los tribunales de justicia, la Corte de Apelaciones, se cambió el sombrero, y de Real Audiencia pasó a ser la Corte de Apelaciones, y siguieron impartiendo justicia con las mismas normas. O sea, no cambió mucho Chile, digamos, más allá de las autoridades más importantes. Siguió el hombre, digamos, con sus problemáticas, siguió resolviéndose como se hacía en la colonia. Y pasaron muchos años para que ese proceso, para que Chile se transformara en un país netamente propio, digamos. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que en realidad estos procesos son
de largo aliento. La Universidad de Chile en realidad tomó lo que era la Universidad de San Felipe. ¿Te fijas? Que era una universidad, ya uno podría decir, a mí me encantaría saber quién fue el gran motivador de la creación de la Universidad de San Felipe, porque es la base de la Universidad de Chile. Y una última cosa que con esto termino, es que cuando uno analiza los miembros de la Junta de Gobierno, de la primera Junta de Gobierno, es interesante, por ejemplo, José Gregorio Argomedo llegó a ser el primer presidente de la Corte Suprema. Sí, Político, parlamentario, Gaspar Marín lo mismo. O sea, aquí hay gente que empezó en una época que era el Imperio Español y terminó en una república que era la de Chile, digamos. Y yo creo que ese proceso, digamos, es un proceso que no empieza, o sea, formalmente empieza en 1810 y termina, yo diría, en 1818, quizás 1826 con Freire y la toma de Chiloé finalmente. Pero yo creo que es un proceso mucho más largo, mucho más lento, y en donde hubo gente que formalmente adhirió quizás a la causa de la independencia, pero que en el fondo no estaba, como dice joven, ni ahí, digamos. O sea, Andrés Bello, por ejemplo, que dictó el Código Civil, fue un tipo, digamos, una genialidad, digamos, dedicado a dictar ese código maestro, digamos, pero era monarquista, ¿entendés? O sea, un tipo que estaba muy cómodo en el gobierno de Montt, porque de fondo él era monarquista, pero nadie lo dice, digamos, pero en el fondo es así, porque los procesos no son tan exactos y hay gente que en alguna medida se dejó llevar por la ola de la revolución, ¿no? Digamos, y sobrevivió. claro, exactamente. Amigos, les propongo un poco para que nuestros amigos también sepan algunos pormenores de lo que fue el 18 de septiembre en el Cabildo Abierto. ¿Qué nos podrían contar? Empecemos por Guillermo. ¿Qué pasó en la sesión, desde tu A ver, perspectiva? en esta sesión, básicamente, lo que habíamos esbozado, se expresó la preocupación de, de la ciudadanía o de la población por el problema, por lo que atravesaba el rey de España. Es cierto, como decía Waldo, el rey nunca estuvo en una mazmorra, pero sí que estaba preso en un castillo, porque no podía salir de ahí, y si salía, salía con escolta, y en definitiva quien gobernaba España era Napoleón a través de su hermano. Eh, entonces entró esta preocupación de qué pasaba, qué fidelidad le tenemos a nuestro monarca, que tal como decía Waldo, se hablaba de que estaba preso. Y como no había muchas comunicaciones o no había interés en entrar en detalle, toda la gente se lo imaginaba en un calabozo con las manos agarradas de los barrotes, ¿ah? Y que le tiraban un plato de comida por debajo de la puerta, pero no era así. Y aquí se debaten muchas cosas. Se debate primero el tema de si era correcto o no hacerlo, que podía malinterpretarse como una rebeldía, pero al final se concuerda de que esto no era una rebeldía, sino que era un acto de lealtad. Y así se firma esta acta, porque fue un acta del 18 de septiembre, en la cual se acuerda mantener la dependencia del rey de España mientras esté privado de su libertad y tratar de sostener esta capitanía general de la mejor forma posible hasta que llegaran tiempos más positivos para la corona. Pero en momento alguno surgen voces de fuera los españoles. Ese cabildo estuvo resguardado por autoridades hispanas, nacidos en España. Así que marca este inicio, digamos, que se pensó mucho que no fuera a ser mal interpretado, sobre todo interpretado por el virreinato del Perú, que era de donde dependía esta capitanía general, que fuera a ser visto como un acto de insurrección. Y después del 18 de septiembre, la verdad es que no pasan muchas cosas distintas,
Chile sigue funcionando con las mismas instituciones, sigue con la misma relación con el Virreinato del Perú, y tal como decía Waldo, bueno, los procesos son lentos. Hay cosas que nunca se terminan o que nunca se extinguen cuando un país ha sido colonia de otro. El idioma queda, y eso lo vemos nosotros, ¿no es cierto?, en el Congo belga, el Congo francés, etcétera. Pero yo creo que esto se mantuvo más o menos hasta mediados del siglo XIX, en que se mantuvieron, en el fondo, cuando llega Andrés Bello, empieza a impulsar los nuevos códigos de justicia, que un proceso que viene a terminar por ahí por 1868, ¿no, Waldo, si no me equivoco? Con el Código de Comercio, que fue el último. O sea, en realidad, un código hasta los fines, hasta principios del siglo XX, 1902, 1903, los códigos Pero, pero el pero gran digo, fue código, paulatino. lo que pasa es que los grandes códigos, digamos, yo diría que son el Código Civil, que fue publicado en 1855 y entró en vigencia 2 años después, y el Código de Claro, Comercio, que es de 1865, digamos, exacto. redactado por un argentino, digamos, Gabriel Ocampo. Sí, Yo diría que esos son los grandes, después de la Constitución, yo diría que son los grandes códigos, porque son sustantivos, digamos. Después vienen los códigos de procedimiento, que son del principio del siglo XX, y después códigos más técnicos, como el tributario, en los años 30, que son claro. el trabajo. Pero lo que yo me refería era que este proceso duró entre 35 y 40 años. O sea, Eh, sí, las medidas, el proceso de construir el país ha durado, yo creo que no, mucho más. duró, Pero para sacar lo esencial, claro, lo esencial yo Sí, diría que fue en claro. esos primeros 50 años, digamos, sí. sí, concuerdo, disculpen con ustedes. Creo que el país recién en la segunda mitad del siglo XIX comenzó, o sea, más bien finalizó, entre comillas, su proceso de Sí, construcción, con su proceso de identidad, quizá, su proceso de conformación de Estado-Nación. Quizás me estoy un poco equivocando, pero creo que desde mi perspectiva, recién en la segunda mitad del siglo XIX Chile se construye como tal, creo. Ahora, sí, yo ahora, creo que, ojo, yo aquí quiero marcar un punto de inflexión. Si bien es cierto los procesos son lentos, acá mi opinión es que había gente que quería radicalmente la independencia, por razones de poder, digamos. Yo quiero gobernar este territorio sin que nadie me joda la pita, por decirlo así. Y esto principalmente venía de Buenos Aires. O sea, los chilenos, en mi opinión, vivían tranquilos. Había gente de repente ahí, la cuestión de los Tres Antonio, el mismo José Miguel Carrera, pero en realidad los grandes promotores de la independencia, no sé si de la independencia, pero de separarse de España, por supuesto sabemos fueron los ingleses, pero los bonaerenses mandaron, después del 25 de mayo, gente a Chile. ¿Por qué? Porque ellos estaban temerosos de que el virreinato del Perú invadiera. De hecho, lo hizo, digamos, lo pretendió hacer desde la parte norte, digamos, del Virreinato de la Plata, lo que es Bolivia, por ahí, se produjo toda la lógica de enfrentamiento entre el ejército patriota, digamos, de porteño, digamos, y las tropas que venían de Perú. claro, Claro, Porque por ahí podían llegar a Buenos Aires. Pero entonces, Buenos Aires fue gran promotor. Hay que recordar un nombre que tiene calle en Argentina, Álvarez Jonte. Álvarez Jonte vino especialmente a influir para la constitución de la Junta de Gobierno. Y también hay que mencionar los chilenos, los penquistas, digamos, encabezados por Juan Martínez de Rosa. Digamos. Juan Martínez de Rosa estaba decidido y él hurgó todo esto. De hecho, las invitaciones, las esquelas, solamente fueron para patriotas
y especialmente gente nacida criollo, no Sí, españoles. Entonces, de hecho, aquí detrás hubo, digamos, una conspiración para instalar la Junta de Gobierno, y si uno analiza cuáles fueron las obras de la Junta de Gobierno inmediatamente instalada, primero, aumentar y reorganizar las tropas del ejército. Hay que recordar que el regimiento Wing, ¿de cuándo es? Del 2 de diciembre de 1810. Lo dice ahí cuando uno pasa por el Salto, ahí por Recoleta. Ese es el regimiento más antiguo del ejército de Chile. Fue, digamos, organizado por la Junta de Gobierno, por la primera Junta de Gobierno. Luego, la primera Junta de Gobierno, a instancias de Martínez Rosa, estaba decidida y convocó a un Congreso Nacional. ¿Ah? Luego declaró el libre comercio internacional, lo mismo que viene a Buenos Aires, y por supuesto establecer comunicaciones con Buenos Aires, a tal punto que cuando Carrera, ya en la época en donde fue cuestionado, vino un general bonaerense a reemplazarlo, y por eso que Carrera le entrega al gobierno, el ejército se lo entrega a O'Higgins, porque Carrera nunca estuvo dispuesto a entregárselo a un general bonaerense, digamos, pero ahí entonces hay un tema interesante a conversar, digamos, la influencia de la Revolución Argentina en Chile desde un principio, y yo creo que eso es notorio ya definitivamente en la elaboración de la logia lautarina, con la llegada de San Martín y el ejército libertador. Pero hay influencia que viene Sí, de un principio y que hace que esta Junta de Gobierno, que si bien era declarativa en favor del rey, tenía por detrás un objetivo mucho más radical, que era la independencia. Pero era una independencia distinta a la que promovía Carrera, porque Carrera promovía una independencia republicana, y como yo planteo, la independencia que planteaban los argentinos era distinta, sobre todo con la llegada de San Martín, era independencia bajo el alero del imperio inglés, digamos. Entonces, Carrera se decía, bueno, vamos a salir de un imperio para caer en otro, o sea, no tenía sentido, digamos. ahora sí, yo estoy disculpen, de acuerdo sí, con lo que dice de la influencia argentina, pero yo creo que esta influencia argentina fue, como la mayoría de las cosas que surgen del otro lado de la cordillera, con una doble intención muy clara, que era una influencia hegemónica. Eh, San Martín, Las Heras y todo su séquito tenían claramente establecido buscar y luchar por una monarquía constitucional, claramente a nivel mucho más amplio que de un Estado independiente. Ellos querían formar sí, una gran patria latinoamericana, pero mandarla a ellos. Esta influencia argentina también era para autoprotegerse, como dice Waldo, de posibles ataques del virreinato del Perú, pero básicamente ellos querían dominar Chile, y vaya que lucharon por controlar Chile. Y la mejor sí, muestra de ello es lo que hace San Martín cuando se libera el Perú, porque la expedición libertadora del Perú fue financiada 100% por Chile, el 85% de las tropas eran chilenas, y se acordó de que iba San Martín al mando de las tropas, pero que no se podían recibir honores ni tomar cargos en el Perú. Y él se queda allá y regala a Bolívar, que era su aliado, le entrega el mando, y en ese mando entrega todas las unidades chilenas que fueron financiadas por el erario nacional, por la primera deuda externa nuestra. Así que yo claramente. creo que lo que dice Waldo es muy correcto, de que había mucha influencia argentina, pero era una influencia Sí, hegemónica con un doble, buscaba una doble intención, como siempre la han tenido nuestros vecinos. Sí, pero yo creo que sí, hay que ir entre la revolución eh, de la provincia de La Plata, antes de la llegada de San Martín y después de la llegada de San Martín. Sí, Antes claro. de la llegada de San Martín,
fue liderada por Mariano Moreno y por una serie de patriotas, digamos, que El caudillo. estuvieron en 1810 y antes, digamos, estuvieron antes, porque son los mismos que defendieron Buenos Aires de la invasión inglesa, curiosamente. Claro. ¿Ah? Sí, pues. Entonces, Claro. estos sujetos estaban decididos a independizarse, digamos. Y yo lo que he dicho es que la independencia, el proceso argentino fue muy violento, radicalmente violento, así como sin Dios ni ley. Y luego cuando llega San Martín de alguna forma va logrando a la adhesión de todos estos sectores que van quedando un poco descabezados por la muerte de muchos de ellos. Yo lo que he dicho es que San Martín no disparó una bala en favor de la Revolución Argentina, porque cuando él llega, se toma el poder en Buenos Aires en 1812 y se genera lo que ellos llaman un triunvirato, así tipo romano, él no está en el gobierno. Y cuando el gobierno argentino lo convoca y le dice, bueno, usted es militar, hágase cargo del ejército y vaya a pelear para allá, para la zona del Alto Perú, se declara enfermo y se va a Mendoza, como era su objetivo, finalmente organiza el ejército y logra que Pueyrredón lo apañe, por decirlo así, y al final va tomando poder, digamos, y crea esta segunda etapa que digo yo, que es la etapa de la logia lautarina, en donde claramente sigue esta lógica violenta, pero ya dirigida por un líder que vendría a ser San Martín. ¿Ah? Entonces, pero yo comparto lo que dice Guillermo, de que en ambas etapas, digamos, aquí Chile es un instrumento. Y nosotros, en alguna medida, nos salvamos porque San Martín le fue mal en Perú y decidió volver a Europa. Él, en 1822, deja botado al ejército chileno, finalmente se va a Europa, no vuelve más. Esa es la realidad. Y debido a la anarquía, producto, entre otras cosas, de las alianzas de carrera, José Miguel, con los federalistas del interior de Buenos Aires, que generan la anarquía y provocan ya una muerte para todos lados, qué sé yo, y al final se genera, toma el poder Rosa, como en los años 30, qué sé yo, y se genera una anarquía tan grande que ya los argentinos, incluso muchos se vinieron a Chile, Sarmiento, por ejemplo, y hasta muchos años después. Si nosotros hubiésemos sido más hábiles en esa época en donde Argentina estaba tan debilitada, nosotros hubiésemos recuperado la provincia de Cuyo, así como Bulnes tomó posesión de Chicho Magallanes, tomó posesión de la Patagonia y nadie nos hubiese dicho nada, porque Argentina en esa época estaba muy, muy debilitada y habría sido incapaz, digamos, de haber enfrentado a un Chile que año tras año era mucho más poderoso, llegó a ser un ejército tan poderoso que se enfrentó al ejército, la marina chilena se enfrentó a la marina norteamericana a finales del siglo XIX. Entonces, estamos hablando de un país que fue transformándose en una potencia hasta, yo diría, la guerra civil de 1891, más o menos. Sí, amigos, sí, quería un poco, disculpen, tomar un poco el tema tocaste un punto muy importante, Waldo, sobre lo que pasó el 18 de septiembre, que esto no fue al azar, sino que fue organizado. Guillermo también algo mencionó. De hecho, la noche del 17 de septiembre, que fue un día lunes, 18 de septiembre fue un martes, a todo esto, se reunieron en secreto, bueno, ya no es secreto porque se sabe, se reunieron unas 100 personas aproximadamente, criollos, que eran adeptos a la consecución de una junta de gobierno, con el fin de ya irse dateando y nombrando quiénes podrían ser los integrantes de esta junta de gobierno, porque querían evitar a toda costa de que los peninsulares o los opositores a la constitución de esta junta llegasen a ocupar algún cargo de importancia y pudieran incluso sabotear aquello. Incluso ese día, entiendo, es que ustedes pueden añadir más información, procuraron de que ojalá esté la menor cantidad de peninsulares
de los que estaban citados ese día, que eran 14 a todo esto. Entonces, ¿qué pasaba? Que si uno de los asistentes, que era el representante de la corona, empezaba a pifiar, empezaba a abuchear el tema, no le iban a escuchar porque eran mayoría los criollos, o sea, eran mayoría los que querían una junta. Y hay que considerar que eran 450 personas. En ese entonces no existía micrófono, no existía altavoces, nada, por lo tanto, la voz tenía que hablar muy fuerte para poder hacerse escuchar. No sé si nos pueden contar un poco más de eso, cómo estuvo manipulado, entre comillas, la noche previa y lo que pasó después en la Junta. Guillermo, y después Waldo. Mira, yo no manejo más información que la que tú has entregado tan claramente. Sé que hubo esa reunión se efectuaron dos reuniones. Una que se efectuó a la hora de la siesta, dicen, del día lunes, en, eh, en una casa que la podemos situar hoy día en lo que es la calle Mosquieto. Ahí había una casa no me recuerdo de quién, y ahí se efectuó una reunión de aproximadamente 30 personas a la hora de la siesta del día 17 de septiembre. No hubo acuerdos de cómo enfrentar bien esto y por lo tanto se hace una segunda reunión ya en la noche, tipo tertulia. Y esa fue mucho más masiva. Deben haber sido esas aproximadamente 90 o 100 personas que tú mencionaste. Y según tengo entendido, esa segunda reunión sí que se hizo en la casa de Mateo de Toro y Zambrano. Y ahí viene esta confusión por la que la Junta del 18 fue en la casa de Mateo de Toro y Zambrano. Esa me parece que fue en la noche, que fue con asistencia mucho más masiva que aquella que se hizo donde hoy está la calle Mosquieto. Me parece que la casa existe aún y que es una casa donde funcionó la sede de Santiago del Senado durante unos años, que anteriormente ese edificio estuvo en manos de Chilectra por más de 80 años, que es un edificio colonial de 2 pisos que está en Maquíver con, no me acuerdo qué calle, pero muy fácil de ubicar. Un edificio de 2 pisos con balcones coloniales. Ahí fue esa, ¿sí? ¿Tú dices Maquis con Santo Domingo? Santo Domingo, sí. Es en la casa Velasco. Velasco, la casona Velasco. Donde Esa estuvo... fue la tertulia después del almuerzo. Pero Sí. en la noche fue mucho más masiva y me parece que esa fue ahí en Merced, en la casa de don Mateo. Yo creo que aquí lo que hay que destacar es el hecho de que Chile estuvo a la altura de los acontecimientos que se fueron produciendo. Pero como les digo, yo creo que Chile, si bien llegó a ser una potencia sudamericana y quizás una de las potencias mundiales en la época, hablemos de fin del siglo XIX, en la época de la independencia era digamos, un punto militar, digamos, ¿ah? Era un asentamiento militar sin importancia, digamos, pero estuvo a la altura, porque aquí lo importante es lo que pasó en México, lo que pasó en Buenos Aires, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó, porque en Perú no pasó nada, digamos, en Ecuador no existía, digamos, bueno, y Paraguay, como siempre, se tomaron el poder y siempre han vivido como una especie de dictadura, digamos. Entonces, en realidad, los grandes puntos eran Buenos Aires y el interior, digamos, Colombia, Venezuela y México. Los puntos neurálgicos en donde se produjo esta situación. Y bueno, yo creo que hay que tratar de seguir avanzando en conocer más sobre la lógica de la revolución hispanoamericana y por eso yo los invito a leer autores que hayan tenido acceso a fuentes que estén fuera del país. Hay muchas cartas, los ingleses son muy buenos para guardar todo tipo de cartas, digamos, hay mucha correspondencia
entre las autoridades de la época y también las fuentes norteamericanas y las fuentes españolas. Y quizás portuguesas también serían importantes revisarlas. Y en Sudamérica, la correspondencia que pueda haber en Argentina, porque resulta de que aquí, y vuelvo a insistir, nosotros, si alguien gritó Junta Queremos, fue un argentino. Te aseguro que fue Álvarez Jonte u otro que gritó Junta Queremos. Porque yo lo menciono en mi primer libro de los masones libertadores, que en realidad, yo imagino que en realidad estos tipos estaban ahí como metidos entre medio de la gente, y llegaron antes, por supuesto. Si estos tipos llegaron como en julio, más o menos, cruzaron la cordillera, no sé, una lata, porque cruzar por el Chiche Martínez era muy difícil, y casi imposible, mucha gente moría en el intento. Cruzar la cordillera era mucho más fácil, se demoraba más, digamos, pero llegaban, digamos. Entonces estos gallos llegaron y se instalaron, y el otro personaje, yo diría, vital, es Martínez de Rosa. Y yo creo que aquí hay que destacar que hay una estatua de Martínez de Rosa, porque generalmente las estatuas en Chile están todas en Santiago. Hay muy pocas estatuas, yo diría, que no hayan en Santiago, por ejemplo, la de Bilbao en Valparaíso, la de Wheelwright en Valparaíso, la de Colón en Valparaíso, y tenemos esta estatua de Martínez de Rosa en Concepción, que yo diría que es destacable porque Martínez de Rosa es, digamos, la primera etapa de este proceso lo toma Martínez de Rosa. O sea, hay que recordar que Mateo Vittorio Zambrano falleció en febrero de 1811. O sea, él fue, digamos, una imagen pública, y Martínez de Rosa toma la presidencia interina de la Junta de Gobierno. Y Martínez de Rosa tuvo una situación que yo la coloco a nivel de la violencia argentina. Porque como yo les digo, aquí en Chile prácticamente ni siquiera Mariano Osorio, cuando después del desastre de Rancagua, ¿qué hizo Mariano Osorio? Desterró, los mandó a las Islas Juan Fernández. No conozco que haya fusilado a alguna persona destacada, digamos, un hombre público, algún patriota. No, los exilió. ¿Pero dónde? Ahí en la isla Juan Fernández. ¿Qué es lo que hizo Martínez de Rosa? Y ahí la diferencia, y yo lo asocio a la influencia argentina. Fusiló a Tomás de Figueroa. El motín de Figueroa terminó con el fusilamiento de Figueroa, que fue un hecho tan violento que en ese momento, igual, para muchos fue como, ¿esto va a ser la revolución? ¿Te fijas? Entonces, cuando llega Carrera es un gran político, pero tampoco él fusila a nadie. ¿Te fijas? Lo exilió a Irizarry, exilió a Juan Maquena, exilió al mismo Martínez de Rosa, toda Mendoza, digamos. Entonces, hay una diferencia. Yo creo que aquí hay que seguir avanzando en conocer más de la historia y de la influencia argentina en los albores de nuestra... Que yo no digo que sea ni buena ni mala, pero que es notable, porque yo creo que sin la influencia argentina es muy posible que no haya habido 18 de septiembre de 1810, digamos. Amigos, ha pasado volando la hora. Agradecemos a quienes se han conectado. Propongo un poco para ir cerrando un poco la conversación, porque se está haciendo tarde y tengo otra actividad después. Pero yo quiero preguntarle lo siguiente. Se ha cuestionado un poco por parte de algunos historiadores o académicos, etcétera, personas, de celebrar el 18 de septiembre. ¿Ya? No por lo que estábamos comentando al principio, por el tema de la independencia, no. Yo hablo por otra arista, hablo por el tema de que, por no celebrarlo nomás, por un tema de que no tiene sentido, a propósito de la contingencia. Yo no sé ustedes qué piensan al respecto, y tiene relación esta pregunta con lo que hemos conversado, ¿verdad? O sea, a propósito de la arista que estaba conversando con Guillermo y con Waldo, con el tema de la necesidad quizás de recordar lo que pasó el 18 de septiembre en el Palacio de Tribunales, por ejemplo, colocar algún monolito, quizás que las futuras generaciones sepan que en ese lugar se desarrolló el Cabildo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? O no sé, si ustedes quieren comentar algo adicional, Sí, aquello. Guillermo y después Waldo. A mí me gustaría, primero, insistir en que para mí no es la fecha de la independencia, pero por motivo alguno, dejar de celebrarlo. Porque dejar de conmemorar o celebrar, o como tú quieras llamarlo, pero dejar de recordar,
fechas tan importantes van haciendo que un país pierda memoria. Y cuando se pierde absolutamente la memoria, se pierde el rumbo también. Y creo que esto obedece a ciertas tendencias mundiales que hay de borrar las memorias. Vemos todo lo que está pasando con Colón a nivel latinoamericano, a nivel incluso de España mismo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que tenemos que seguir recordando estas fechas. Esto sería lo mismo que en una familia dejáramos de recordar, no importa que no celebremos, que no hagamos fiestas, de recordar los cumpleaños, de recordar las fechas de fallecimiento de nuestros seres queridos. Es lo mismo, o sea, creo que hay fechas que hay que seguirlas rememorando. Bien. Waldo, no sé si quieres comentar. O sea, la verdad es que efectivamente siempre va a haber gente que quiera cambiar las cosas, digamos. No es de ahora nomás, digamos. Hay que recordar al famoso rey de la Araucanía, ¿no es cierto?, que quería declarar independencia de todo el sector ahí hasta el día de hoy. Los descendientes tienen toda Sí, Sí, pues, ¿cómo se llama? Una familia de nobleza, digamos, así como es como, una casa real. es como los Windsor, digamos. Sí, Y siguen insistiendo en la idea, digamos. ¿Te fijas? Entonces, eh, siempre va a haber siempre hay gente que pretenda cosas, pero yo creo que, por ejemplo, hace poco salió que los maoríes en Nueva Zelanda querían cambiarle el nombre a Nueva Zelanda por un nombre así como Aotearoa, algo así, digamos. Cha, te aseguro que va a haber gente en Chile que va a querer cambiarle el nombre a Chile por Tile o no sé, Mapocho, no sé cuál será el nombre real, digamos. Pero la verdad es que uno no puede dejarse intimidar por esas cosas porque siempre van a suceder, digamos. Y lo que hay que hacer es, bueno, eh, tener confianza en que los futuros gobernantes estén bien educados, digamos, porque al final de cuentas es eso. Yo insisto, la educación es básica para que cuando la gente ya sea claro. adulta, digamos, y por eso que desde pequeño hay que inculcarle, digamos, el amor por la patria, por los valores, digamos, más básicos del país que se formó, digamos. Porque también yo creo que uno podría entrar en debate, y yo de alguna forma lo he hecho, digamos, respecto de nuestro pasado colonial, que no tendría por qué ser desechado, digamos, porque en el fondo nosotros, nuestra línea de continuidad, tenemos un pasado con España enorme, y con España, y con el imperio musulmán a través de España, y con el imperio romano a través de Roma, y así, digamos. O sea, somos una cultura muy rica, digamos, en aspectos que se ven evidenciados en el idioma, en costumbres, digamos, que vienen no del 18 de septiembre, digamos, de mucho antes. Lo que pasa es que nosotros como que nos enseñan más o menos Chile entre cuatro paredes, la independencia, la empanada, vino tinto, y bueno, ¿y de dónde viene el vino tinto? ¿De dónde viene la empanada? De dónde viene el traje guaso, digamos? sí, pues, la cueca. La La cueca, cueca, fija, y claro, y entonces uno dice, oye, pero es que los novillos, y viene gente que, bueno, si nadie quiere, digamos, pero es muy curioso que la gente que está a favor de cuidar la naturaleza, digamos, o de que no violenten a las vacas, bueno, van y se van a comer, y te aseguro que se van a comer un asado para el 18. sí, O se comen un hot dog, del dominó, pues te fijas. Entonces, seamos coherentes. Yo creo que esa incoherencia uno la ve a cada rato. Gente que de fondo alega y está usando un celular que es lo más contaminante auditivo, materia eléctrica. O sea, hay un sinnúmero de cosas contradictorias que, que uno puede entender. Entonces, yo creo que aquí lo que hace falta es educación formal, digamos, pero para eso la autoridad tiene que estar decidida a que esto es importante. Es importante quizás las tradiciones, y por supuesto, o sea, ya no podemos
De hecho, se debatió en algún momento si el 18 de septiembre, por supuesto que se ha debatido. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos dado, de nuestra hora nomás, de festejar toda una semana, digamos, y antes casi todo el mes, digamos. Entonces, en el Sí, fondo, efectivamente, y además que el 19 de septiembre fue instaurado recién hace 100 años, antes del 18 nomás. Eh, y el Te Deum evangélico fue instaurado por Pinochet, digamos. Entonces, en el fondo, la gente cree que todo esto viene más o menos todo en un mismo paquete, y en realidad todo esto es un proceso que se ha ido construyendo a través de los años. Y bueno, lo que hay que hacer es recordar, respetar también a las personas que estuvieron detrás. Por eso que yo creo que es cierto, la Junta de Gobierno en lo formal se instaló y el Cabildo Abierto fue para defender al rey, los intereses del rey en América y en Chile en este caso. Pero detrás venía toda una lógica enorme, digamos, influía por todo el proceso que está viviendo a nivel continental y que dio cabida y en donde hay hombres. Por eso digo que la independencia no puede ser que uno tenga un superhéroe nomás, así como Bernardo O'Higgins, el gran padre de la patria, porque aquí todos son de alguna forma padres de la patria. O sea, tenemos, como le digo, todos estos miembros de la primera Junta de Gobierno. Uno podría hacer un estudio, ¿cuál fue el destino? Y se da cuenta de que todos llegaron a ser hombres públicos destacados y que deberían ser recordados, digamos. ¿Te fijas? Entonces, aquí hay un trabajo enorme que hacer, pero yo creo que el gran esfuerzo tiene que ser de la autoridad que ponga el hincapié y diga ya esto y lo haga a través de una ley o a través de una normativa o de una decisión política, que esto va a ser de una determinada forma o de otra. En la medida que esto no ocurra, vamos a seguir celebrando el 18 con empanada y tinto sin saber por qué, ¿no? sí, eso es lo más interesante. Escúchame, Guillermo. Bueno, primero, Guillermo, te digo con mi comentario. Guillermo, por favor. No, yo quiero simplemente, para redondear, concordar absolutamente con Waldo en que el pilar fundamental para conmemorar, recordar, entender y todo esto que hemos conversado hoy día es la educación. Y la educación formal, obligatoria, como era antes. Todos los países tienen, ¿no es cierto?, mallas flexibles en la educación, pero también tienen ramos obligatorios. Y la educación cívica o historia, como se llame, tiene que ser más fuerte en aquellos aspectos que son atingentes a Chile. Entonces creo que la base de esto es, como dice Waldo, una buena educación cívica. Y entender, Chile no comienza el 18 de septiembre de 1810, ni el 1 de febrero de 1818. Chile comienza, escarbemos quizás 500 años para atrás, y desde ahí viene nuestra historia, y de ahí vienen también muchas costumbres, muchas características del chileno, y que uno nos explica por qué somos así o somos de distintas formas, pero conociendo el pasado, vamos a ir conociendo un poco y teniendo respuesta a algunas interrogantes. Como también decía Waldo, todos nos ponemos, ¿no es cierto?, a mirar ahí la cueca y no sabemos que la cueca viene de Sevilla, de Andalucía. Claro. La tenía de Guaso es netamente andaluza. Las empanadas eran españolas. Una serie de costumbres que nosotros las consideramos netamente chilenas son heredadas. Y son heredadas porque hubo una permeabilidad de dos culturas que duró bastante más de lo que llevamos de vida independiente. Así que yo en eso estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Waldo, de que hay que conocer más la historia nuestra y extenderla también con una mirada hacia atrás bastante más amplia. Sí, Eso es lo más. yo me quiero sumar a lo que ustedes están en este momento comentando y como para ir ya sacando un poco la actividad. Más bien es bueno, pienso, es sano recordar esta fecha, como 18 de septiembre, por ejemplo, que si bien no se habla de independencia, no fue una batalla tampoco, un combate o algo parecido, fue un acto, una constitución, un cabildo abierto que trajo como consecuencia una junta de gobierno provisoria que
aunque ellos no tuvieran quizá la intención total, pero al final de cuentas fue lo que dio el puntapié inicial para el proceso de emancipación nacional. Porque me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido este cabildo del 18 de septiembre? ¿Habríamos tenido el proceso posterior? ¿Qué piensan ustedes a todo esto? ¿Qué habría pasado si no hubiera existido el 18 de septiembre? O sea, Waldo, y después Guillermo. yo creo que lo más probable es que si no hubiera habido una junta de gobierno, eh, es muy probable que con la llegada de Carrera hubiese habido algún tipo de enfrentamiento. Hay que recordar que los hermanos Carrera eran los que estaban a cargo de los regimientos de Santiago. Por lo tanto, si la decisión de él era digamos, acceder al gobierno, digamos, al poder, digamos, es posible que se haya, que hubiese producido de una forma un poquito más enérgica, un poco como lo que pasó en Buenos Aires con San Martín y Carlos María Alvear, que en realidad rodearon, digamos, el edificio donde estaban las autoridades y finalmente no hubo altercado de violencia, pero fue un poquito más enérgico, digamos. Acá yo creo que tuvimos la suerte de que los miembros de la Junta de alguna manera allanaron el camino, allanaron el camino y yo creo que ahí hay que recordarlo. O sea, yo me recuerdo cuando chico uno siempre le enseñaban los miembros de la Junta de Gobierno. Y yo creo que los miembros de la Junta de Gobierno, de esa primera Junta de Gobierno, ¿qué es lo que muestran ellos? Muestran una decisión voluntaria, más allá de defender los intereses del rey, es una decisión voluntaria, una manifestación libre y soberana. Y yo creo que ahí es donde hay que rescatar ese cabildo abierto, es una manifestación del pueblo de Chile a través del Cabildo de Santiago, digamos, que es muy interesante, es para apreciarlo en su enormidad, digamos. Es un hecho muy gravitante que nos coloca al mismo nivel de lo que pasó en Venezuela, de lo que pasó en Colombia, de lo que pasó en Buenos Aires y de lo que pasó en México. Nosotros estuvimos a la altura y yo creo que eso es muy relevante porque nosotros estuvimos desde un principio en el proceso. A diferencia de lo que pasó con Perú, por ejemplo, que Perú tuvo que llegar a San Martín a independizarlo, por decirlo así, y no se quería independizar. Obviamente eran la capital del imperio de Sudamérica. Claro. Ecuador no Guillermo, existía, ¿no? Uruguay tampoco, pero te fijas, entonces yo creo que ahí hay que rescatar eso, hay que rescatar esa manifestación libre y soberana de quienes estuvieron detrás de ese proceso de la Junta. Guillermo, no sé si quieres comentar algo para ir Sí, cerrando. yo mira, estoy de acuerdo en que el Cabildo del 18 de septiembre fue quizás el primer acto soberano de este territorio. Y si no se hubiese producido, eh, esto habría explotado quizás 1 o 2 años después, pero de una forma mucho más violenta, porque no hubo esta leve transición, que no fue muy larga hasta que empezó Carrera, hablemos de 2 años, eh, pero habría sido una explosión violenta muy al estilo de lo sucedido en Argentina, con guerras intestinas, donde se habrían, no digo que hubiese sido una guerra de los Carreras contra los españoles, se habría dividido el país entre aquellos que apoyaban la monarquía y aquellos que apoyaban a estos hermanos independentistas, y quizás habría sido una guerra bastante más violenta y más intestina. Así que yo creo que el Cabildo fue la válvula de escape para iniciar, yo insisto, iniciar el proceso, pero en forma, no digamos pacífica, porque esto fue pacífico durante un par de años nomás, hasta que la corona mandó las fuerzas de
Osorio y comienza Sí, todo el... Pero yo creo que sí, que habría sucedido igual, pero de una forma mucho más, más de guerra civil que de acto ciudadano. No, pero, una última cosa, hay que recordar que, como dice Guillermo, fue una guerra civil sí, entre, fue una guerra entre chilenos. entre patriotas y Claro. realistas. El Pero realista todo chileno. estaba a Claro. favor de la corona. Pero en un principio, esto era, no sé si llamarlo como un juego de niños, pero en realidad habían amigos y familiares en un lado y en otro lado. Y de repente se cambiaban de bando, porque de Sí, fondo los campesinos, qué sé yo, estaban donde, no sé, donde estaban más cómodos de repente. ¿Por qué Carrera fracasó en el sitio de Chillán? Porque el invierno fue muy lluvioso y los soldados no estaban ahí con mojarse claro. todo el tiempo en unas carpas que estaban todos incómodos, ¿te fijas? Eh, pero luego, sobre todo después del desastre, o sea, cuando el desastre de Rancagua, yo creo que fue un momento crucial en donde, y quizá un poquito antes también, hay una batalla en Talca también, en donde ya hay muertes violentas, en donde ya se produce una lucha ya, pero sobre todo Rancagua, donde hay una lucha, digamos, cuerpo a cuerpo, en donde unos luchan por la patria. Rancagua es la fragua del patriotismo, del primer grito de patriotismo. ¿Por qué? Porque mueren muchos chilenos, y la gente empieza a preguntarse ¿por qué? ¿Te fijas? Es porque queremos un país, ¿te fijas? Un país aparte, empieza, y después con la Reconquista, con los Talaveres, todo esto, y con Manuel Rodríguez, que se va creando una épica, ¿te fijas? Una épica, digamos, en torno a un país que es distinto a este imperio, digamos, que nos gobernaba un poco a la fuerza, ¿te fijas? Pero ahí hay algo interesante, digamos, interesante. Sí, bueno, al final de cuentas, de hecho, para añadirle un poco de pimienta al tema de la independencia, eh, la independencia en las guerras, en las campañas militares, al final fue un enfrentamiento entre Santiago y Concepción, porque hay que recordar que el grueso de la aristocracia realista, pro de la corona española, estaba en Concepción, no en Santiago. En Santiago la mayoría era criollo. En Concepción, acá donde resido, para quienes no me conocen, yo vivo en Concepción. Aquí está el grueso de la corona española. Aquí está el puerto Talcahuano, que era donde recibía los refuerzos, los víveres, todo desde el virreinato del Perú. O sea, de aquí de Talcahuano, Concepción partían a Santiago. Entonces, eh, aquí Concepción, como decía Guillermo, fue donde se firmó la declaración de independencia el 1 de enero, porque en ese minuto Bernardo Higgins estaba sitiando Talcahuano y fracasó el sitio. Esto fue en diciembre de 1817. Entonces, como previamente se había efectuado una suerte de plebiscito, entre comillas, una consulta a la población sobre si querían o no independencia, la mayoría dijo que sí, pero los habitantes de Concepción no se pudo hacer el plebiscito porque estamos en guerra, estamos en conflicto, Concepción estaba entre dos fuegos. Aún así, Bernardo Higgins, más que nada para elevar la moral de las tropas que habían fracasado en el sitio, decía entonces declarar la independencia en los mojillos de Peralta Talcahuano para quienes son de la zona donde está cerca del Hospital Higueras. En las redes sociales que me siguen, voy a compartir una foto del lugar que está abandonado, ¿eh? A todo esto, no, no hay ningún monolito, nada. Es ¿Ah? un cerro abandonado, con basura, un vertedero. ¿Ah? Si quieren ejemplos de monumentos naturales abandonados, donde se firmó la Declaración de Independencia, un ejemplo. Se lo firmo. Les voy a mostrar foto. Es Oye, nada. Sí, un dato, digamos, de todo esto que estamos conversando, es la toma de Talca por las tropas de Gavino Gainza, debe haber sido como en marzo de 1814 más o menos. Ahí murió un oficial, digamos, que estaba al mando de la defensa de Talca, que se llama Carlos Espano. Y hay un hotel en Talca que se llama el Hotel Espano y lo recuerdan. No sé si eran parientes, no sé qué. Pero Carlos Espano, que nadie lo ubica, digamos, en términos generales, fue el que defendió Talca, murió en la toma de Talca por los realistas, pero es crucial porque Espano cuando muere dice yo muero por la patria. Carlos Espano es uno de los primeros patriotas
digamos, mártires de la independencia, pero ahí se va generando ese cambio entre una revolución mucho más política que era al principio, era como un juego político, ¿ah? Eh, a un momento ya más de cuando Osorio viene con las tropas y viene del sur avanzando hacia Santiago, ya no hay vuelta, por decirlo así. Por eso que finalmente los patriotas tienen que huir a Mendoza, porque sabían o pensaban que la sanción iba a ser muy drástica. Como yo les comentaba, Osorio fue muy benévolo, porque él no fusiló a nadie, pero los patriotas pensaban que aquí iba a quedar la crema. ¿Por qué? Porque la lógica que se fue instalando fue la lógica del enfrentamiento ya no como una cosa política de que yo me cambio de bando cuando quiero, sino que ya yo soy chileno y aquí me quedo y yo quiero esto y nadie me saca acá. Y empezaba a haber muertes heroicas, por decirlo así. Claro, efectivamente. Amigos, debo ir cerrando esta interesante tertulia que hemos tenido. Pasó volando el tiempo, pero saben, yo estoy contento porque creo que hicimos un pequeño aporte para justamente dar a entender lo que pasó el 18 de septiembre. Creo que lo que hicimos fue un homenaje también, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, a quienes integraron esa junta de gobierno, a quienes integraron el cabildo, mejor dicho, y también la junta, porque ellos, aunque no tuvieran en el subconsciente, fueron los que pusieron la semilla para lo que sería el proceso de independencia. Siempre lo digo, y lo que fue las campañas militares también de la independencia. Muchas mujeres y hombres dieron su vida por nosotros, fallecieron en combate, cayeron, ¿me entiendes? Y como un pequeño homenaje, nosotros tenemos que recordarlos. Y el proceso de independencia fue clave en esto, y hay que recordarlo. Yo creo que estas actividades que estamos haciendo nos permiten de alguna manera identificarnos como país, como nación. Todo país tiene que tener sus fiestas patrias. Bueno, en este caso, el 18 de septiembre no se celebra la independencia, está claro, pero pasó algo. ¿Ah? Pasó el inicio de algo muy importante, muy trascendente para todos nosotros, porque de lo contrario, ustedes, los que están conectados, y yo, no estaríamos acá, no estaríamos conversando de esto. Y como un pequeño homenaje, creo que fue muy bueno lo que acabamos de hacer, y también para distender el ambiente. Así que, bueno, comentarios finales y cierro la transmisión. Yo lo único Waldo. que quiero Guillermo. felicitarte por este constante trabajo que tú haces, incansable, infatigable, a través de estos coloquios, a través de tus redes sociales, por rescatar la historia, porque tú estás en una cruzada que ya la voy siguiendo hace 4 años, no sé, de rescatar la historia y te felicito por eso, Francisco. Así que muchas Gracias. gracias por la invitación y por favor continúa, ¿eh? Y cuando nos necesites, ahí vamos a estar con Waldo, que Sí, ya somos como socios históricos. sí. Ah, De hecho, disculpen, podría proponer una conversación para octubre, ¿les parece? ¿Octubre? ¿Sí? Ahí tenemos que ver fecha. Sí, pues, Waldo. de carrera. Sí, viene el natalicio de José Miguel Carrera, ahí podríamos conversar sobre él. Waldo es Waldo, experto ahí, tiene la así que palabra. Oye, no, Sí, yo adhiero a lo que dice Guillermo. Creo que cada vez que yo veo cómo tú vas desarrollando tus redes sociales, digo, este señor tiene más vías que un gato, porque pucha, que hay que tener tiempo, dedicación y ganas, interés, como veo que tú lo haces, digamos, y cuando yo tuve la posibilidad de conocerte, que nos conocimos, me acuerdo ahí conversando en el Hotel San Francisco, me parece, sí, ¿te acuerdas? sí. No, nos Eh, habíamos conocido antes en el instituto, cuando expuse, me acuerdo, y después ya tuvimos tiempo de conversar más sí. distendido. Sí, Pero yo creo que es una gran labor. Yo creo que cada uno de nosotros somos bien activos también en las redes sociales y hacemos en la medida que podemos nuestro aporte. Yo finalmente quería decir un poco lo que dices tú, que hay que recordar a todas las hombres, mujeres que se la jugaron por el proceso revolucionario chileno de independencia, hombres y mujeres anónimos muchas veces, pero también yo también creo que es muy importante poder recordar, aunque suene un poco raro, digamos, al enemigo. El enemigo noble, por decirlo así.
Y yo quisiera recordarlo en esos soldados realistas y españoles que vinieron a pelear por la causa del rey. Hay muchos que murieron, otros que eh, perdieron, digamos, pero que fueron muy nobles, digamos. El mismo Mariano Osorio, digamos. Hay un coronel de infantería español que dejó descendencia en Chile, Joaquín Primo de Rivera. Fue un destacado oficial que yo creo que los mismos patriotas lo destacan como un sujeto que finalmente era un profesional y hizo lo que tenía que, vino a hacer lo que tenía que hacer, digamos. ¿Fija? Entonces, creo que en el fondo eh, Chile se construyó sobre la base de este proceso, un proceso en donde hubo amigos y enemigos, pero también hubo rivales, un poco recordando un poco como Grau cuando le entrega la espada a la viuda de Prat. Ese tipo de rivales yo creo que Chile los ha tenido y creo que es digno destacar también, digamos. O sea, cada uno peleó por lo que pensaba, lo que creía, digamos, pero cuando se hace en buena lid, yo creo que eso también hay que recordarlo. Y una última cosita, me recuerdo de que el último gobernador español en Sudamérica fue el gobernador Quintanilla, eh, de De Chiloé, Chiloé. que perdió la batalla de Pudeto y Bellavista con Freire, pero resulta de que a él no lo fusilaron, sino que él volvió a España, recibió los mejores honores por haber sobrevivido y haberse convertido en el último gobernador del Imperio Español en Sudamérica, porque el último en Hispanoamérica fue el de Cuba, digamos, pero eso es muy notable. Ese tipo de personas yo creo que realza este proceso y nos hace pensar que fue un proceso, digamos, hubo gente de lado y lado muy destacable y que hay que recordar y para eso, nuevamente creo que este tipo de actividades sirve para eso, digamos. Así que muchas gracias por la invitación, Francisco. Así es. Por último, para ir ya sacando, tienes redes sociales para quienes no los ubican, para que los vayan siguiendo. Y ahí sacamos. Waldo, y después Guillermo. Bueno, en Twitter, Facebook y Instagram, mi nombre, digamos, Waldo Parra, Waldo L. Parra, me pueden encontrar fácilmente. Así que podemos seguir la tertulia con los que quieran, digamos. Guillermo. En el caso mío es igual, Guillermo Parvex, tanto para Instagram como para Twitter y también en Facebook. Así que ahí estamos siempre Oye, abiertos a cualquier diálogo. Guillermo, según Facebook, hoy día se cumplen 3 años desde que nos reunimos una vez en un café ahí, ¿te acuerdas? El golf, Tarde. en Gertrude Cheñique, Sí, 3 años. ¿sí? Qué Qué curioso. harto tiempo. Mira, Ojalá a todo esto, precisamente. ojalá los pueda ver en Santiago en algún momento. Estoy pensando ir a Santiago pronto. Si las condiciones lo permiten, estoy pensando, tengo varias cosas pendientes en la capital, así que espero verlos Avísanos. en la junta. Sí, sí, de todas formas, Correcto. de todas formas. Sí, Así que ahí bueno, será bien recibido. ¿Mm? sí, bueno, hay un acuerdo de palabra y nuestros amigos están comentando que quieren una charla sobre Cajera para octubre, porque es el natalicio de José Miguel Cajera, así que ahí podríamos quizás ya ir planeando algo. Y bueno, les Oye, deseo a ustedes, Los Waldo, invitamos, Guillermo, los invitamos por una charla para el 24 con Guillermo. Vamos a estar igual que tú, creo que tienes una charla, o si ya no la tuviste ahí en la Municipalidad de Providencia, en el Centro Cultural. Eh, Nosotros también el 24 tenemos, el 24 creo que es, ¿cierto? 24, sí. Una actividad también. qué bien, Sí. ahí tienen que avisar para difundir, ahí voy a estar, fue una grata experiencia, el miércoles pasado estuve exponiendo para el sistema de bibliotecas de la Municipalidad de Providencia sobre justamente el 18 de septiembre, así que fue una muy buena experiencia, y le agradezco también la difusión, ahí me ayudaron un poco en la difusión. Sí, Bueno, a ambos, Waldo, Guillermo, les deseo unas felices fiestas patrias para ustedes y sus familias, que la pasen muy bien con sus familias. También para quienes están conectados, amigas y amigos también, desde Concepción les deseo
Que la pasen bien, con moderación, sí, con moderación. Felices fiestas patrias. Viva Chile. Igualmente para ti, Viva Chile. Francisco, y para ti, Waldo. Sí, Que la pasen muy bien y estamos en contacto. nos Y vemos. muchas gracias. Sí, No, gracias a ti. gracias a ti. Chao, Que estén bien, cuídense. Chao, chao, chao. chao.